Ser podcast. Alicia, no tengo yo muy claro que esto vaya a funcionar, ¿eh? ¿Crees que de verdad le va a gustar al viejo? Que sí, que esto nunca lo hemos hecho, que es súper innovador. Le va a encantar. Bueno, mira, no ha venido hoy y encima el lunes igual se lo ha olvidado. Venga, tírale. Vamos a verlo. Que le quites la tapa, que no está grabando nada. Querido Ventipicker que nos estás viendo, a veces quizá estás con tus amigos y con tus amigas y hablan sobre Israel y Palestina y tú asientes con la cabeza, ¿no? Y pones cara así como de pero no te estás enterando de nada. O a lo mejor cuando oyes Gaza lo primero que se te viene a la cabeza es una marca de leche. O a lo mejor estás viendo estos días la Vuelta Ciclista a España y piensas, ¿qué hacen ahí todas esas banderas de Extremadura? Pon atención en los próximos minutos porque te va a venir bien. Hoy contamos con la presencia de la segunda escritora más importante de León. La primera, obviamente, es Marina Lobo. Ella es escritora, es periodista, es corresponsal de guerra. Y hoy inauguramos la temporada de entrevistas de Hora 20 y Pico. Bueno, hoy tiene la suerte de estar en el programa informativo más influyente del mundo libre. Olga Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, Olga. Es un placer estar aquí. Te hemos traído para que nos ilumines. A nuestra audiencia. Haremos lo que podamos. A nuestra audiencia, que es bastante lista, la verdad, las cosas como son. O sea, de las audiencias de España, yo creo que es la más lista. No me cabe ninguna duda. Pero el equipo da para lo que da, yo incluido. Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas sobre todo con lo que está pasando en Israel y Palestina. Y tú, si meto la pata con toda confianza, me dices, oye, por favor, esto no es así, céntrate un poco, me echas la bronca, lo que tú quieras. Queremos que el programa sea ilustrativo dentro de, en fin, de lo que se pueda, y para eso tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Para ello nos vamos a ayudar de un vídeo que te voy a poner ahora de uno de los reputados analistas de política internacional más reconocidos que hay en España, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Y me dice, condena usted el genocidio de Gaza. Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Lo que está haciendo Israel con Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Es un genocidio. Así lo dice desde hace mucho tiempo la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, la más reputada organización internacional de expertos juristas en genocidio, en la que hay, por cierto, muchas personas judías, porque evidentemente hubo un genocidio atroz en el siglo XX, que fue el Holocausto de los nazis contra los judíos, y eso explica que haya tantas personas judías en el mundo especializadas en genocidio. Y muchas de esas voces judías, no ahora, desde hace tiempo, ya están diciendo que es un genocidio. Pero es que ahora, además, han sacado un comunicado y un informe muy sesudo, con todo tipo de pruebas, diciendo por qué dicen que es un genocidio. El informe de la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, es de hace más de un año, es de febrero de 2024. Es decir, hay mucha gente experta en el mundo que está diciendo desde hace mucho tiempo que es un genocidio. Pero es que además yo no entiendo por qué el señor Almeida, que dice para mí, bueno, evidentemente ahí está de alguna manera su inconsciente operando, es una subjetividad para él, muy bien, por lo que sea, no quiere reconocer ni poner encima de la mesa que estamos asistiendo en tiempo real a un genocidio en curso por primera vez en la historia de la humanidad y que sigue ocurriendo 23 meses después. Esto va a tener consecuencias terribles no solo para la población palestina, sino para las dinámicas del mundo que nos van a afectar también aquí a todo el mundo. Retransmitido en directo, además, porque el anterior genocidio, claro, no había los medios que tenemos ahora. O sea, estamos viendo lo que pasa y aún así, bueno, por la opinión personal de Martínez Almeida es la que es, la respetaremos, ¿no? Cuando hay un conflicto que se alarga tantos años en el tiempo, creo que es relevante que nos fijemos en los traidores, entre comillas. Es decir, la política que está aplicando Netanyahu sobre Palestina, ¿tiene contestación dentro de Israel? Hay 3 o 4 diputados en el Parlamento israelí
que están en contra de la ocupación ilegal, del apartheid y del genocidio. Pero no hay más, y esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, un portavoz de la organización judía israelí Standing Together, en la que también hay palestinos israelíes que llevan mucho tiempo subrayando la catástrofe, la tragedia y el carácter criminal de esa actualidad, porque están viviendo y asistiendo en su territorio, en su país, a una complicidad que va más allá del gobierno. Hay instituciones apoyando el genocidio, hay académicos apoyando el genocidio allí, hay gente negacionista a día de hoy que sigue jaleando el aplastamiento masivo de población en Gaza y también en Cisjordania, donde yo llevo muchos años yendo a Palestina y he vivido allí y he ido viendo cómo además ha ido afianzándose ese régimen de segregación y de apartheid. Mira, a toro pasado todo es muy fácil condenarlo, ¿no? Ahora es muy fácil decir la Sudáfrica del apartheid, qué orgullosos estamos, de que hubo un boicot, de que hubo una serie de reacciones políticas y sociales a nivel internacional, gracias a las cuales terminamos con ello. Bueno, quizás algún día llega la cordura, quizás no, pero cuando llegue todo el mundo va a querer apuntarse el tanto de que estuvo condenando y haciendo algo para evitarlo, pero ya habrá sido demasiado tarde. Ya. Y la misma pregunta, pero del otro lado. ¿Las acciones de Hamás tienen oposición en Palestina? Claro, como toda población en el mundo, la población palestina también es heterogénea y hay diferentes sectores. Hay sectores que votan al Fatah, hay sectores que votan a Hamás, hay sectores que votan a otros partidos independientes o que votan al Frente Popular, un largo etcétera, ¿no? Hay gente que no vota. Lo que hay unanimidad es en Palestina, evidentemente, porque si no ya sería una tortura añadida pedirle a la víctima que esté en favor de la ocupación ilegal que la aplasta desde hace décadas, del apartheid y la segregación y la discriminación que le niega derechos fundamentales y que está condenado por Naciones Unidas como la ocupación ilegal y que está reconocido por las máximas organizaciones internacionales de derechos humanos del mundo. No hay palestino o palestina viviendo en los territorios palestinos que estén a favor de la ocupación, de su aplastamiento, de su apartheid y ahora de su genocidio, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas de Israel, quiero mencionar, por ejemplo, a una persona que además es amiga mía, Nurit Pelet, una académica judía israelí, que hace muchos años que escribe libros en contra de la ocupación y del apartheid y que lleva mucho tiempo denunciando el genocidio. Resalto esto porque sí hay voces así en Israel, lo que pasa que son muy minoritarias. De hecho, hay israelíes que desde hace tiempo se han ido a otros lugares, como Ilian Pape, historiador que en estos momentos da clases en la universidad en Londres, y que siguen denunciando esto, pero que han tenido y han recibido mucha hostilidad dentro de su país, ¿no? Pero hay, claro, nos enteramos de lo que nos enteramos aquí. Hay manifestaciones en Israel, por ejemplo, en contra de la política de Netanyahu, en contra... Sí. Hay muchas manifestaciones en contra de la política de Netanyahu. Esto no significa que todas esas manifestaciones sean en contra del apartheid y de la ocupación. Y este va a ser un segundo capítulo si algún día termina el genocidio, que habrá que abordar y habrá que abordar con los derechos humanos y el derecho internacional encima de la mesa. Y luego hay otras manifestaciones, por ejemplo las que convoca Standing Together y otras organizaciones, que también añaden a sus reivindicaciones la aplicación del derecho internacional y derechos humanos para todos, y por lo tanto dicen no a la ocupación, no al apartheid, no a la discriminación. Esto hay que repensarlo todo, ¿no? Estos a día de hoy son una minoría, tanto en el Parlamento, muy minoría, casi no existen en el Parlamento, como en la sociedad. Hubo otros tiempos en Israel donde eran más, ahora son menos, pero lo que dice Standing Together y otras organizaciones pacifistas y de otro tipo en Israel es que, al igual que la Sudáfrica del apartheid tuvo fin, esto también puede ser de otra manera y por lo tanto el día de mañana podemos tener una sociedad diferente en la que más gente sea capaz de ver los crímenes masivos que en estos momentos está cometiendo el gobierno israelí en nuestro nombre. Al igual que hay muchas voces judías en el mundo, algunas muy conocidas, ¿no? Como Judith Butler, como Naomi Klein, muchísimas otras, Nancy Fraser, filósofos académicos que están diciendo no en mi nombre, no un genocidio en mi nombre. Y esto en Estados Unidos antes no había ocurrido y está siendo sociológicamente muy interesante y también políticamente. Te preguntaba antes lo de Netanyahu, porque yo supongo que Netanyahu no llevaba esto en el programa electoral. Quiero decir, no sé hasta qué punto su postura contra Palestina ahora corresponde a intereses electorales. Bueno, no llevaba esto en el programa electoral, pero 2 más 2 son 4. Es decir,
Lo que estamos viendo ahora era previsible y evitable. Nurit Peled, académica judía israelí, que la mencioné antes, cuando ocurrieron los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023, escribió en un chat privado de WhatsApp de profesores universitarios una cita de Sartre citando a su vez a Fanon, un filósofo, como sabéis, anticolonialista, ¿no? Y la cita dice así: cuando la bota del opresor lleva décadas aplastando al oprimido, al ocupado, si este una mañana puede abrir una rendija su ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadió ella, hemos visto esa mirada. Por eso, en esos días el ministro de Educación de Netanyahu salía por la tele diciendo quiero nombres, porque está habiendo un macartismo y listas negras. Sí. Por eso, alguien de ese chat privado fue al rector de la universidad y el rector de la universidad suspendió temporalmente a Nurit Peled. Un abogado de Nurit Peled, judío estadounidense, contó todo esto en el New York Times. La hija menor de Nurit Peled murió en un atentado suicida de Hamas en 1997. Eso no significa, ni ha supuesto para Nurit Peled, que no sea capaz de ver la realidad de los crímenes masivos que están ocurriendo en su nombre a día de hoy. ¿Estás de acuerdo con esa gente que dice que Palestina es una doble víctima, tanto de Israel como de Hamas? Bueno, Palestina, vamos a ver, hay una población palestina aplastada por la ocupación, por el apartheid y por el genocidio. A mí me parece que esta cita que empleó Nurit Peled, que evidentemente no era para justificar nada, sino para explicar, debemos analizarla profundamente, porque en los años 90, cuando yo empecé a ir a Palestina, veía como que cada vez que iba había nuevos asentamientos, nuevas expulsiones, nuevos arrestos arbitrarios, casos de torturas que se iban multiplicando. Ocurrió la segunda intifada, eso fue creciendo. Desde los años 90 hasta hoy se ha triplicado la ocupación y la presencia de colonos. En Cisjordania y en Jerusalén Este hay más de 750.000 colonos. Podemos hablar de muchas cosas y evidentemente hay mucha gente que en Palestina condena a Hamas y está en contra del uso de la fuerza armada y de la resistencia armada, como dice mucha población palestina, contra la ocupación ilegal y contra el apartheid. Ahora bien, aquí desde Europa es muy fácil hablar desde lejos, ¿no? En nuestras burbujas cómodas, aquí en nuestras sillitas, en nuestra ducha caliente. Y si el día de mañana aquí hubiera una ocupación y un apartheid y un genocidio, diríamos, ¿y por qué están en estos momentos cuestionando qué hacemos o dejamos de hacer? Hay que recordar que no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y en muchos sitios de Europa, se está justificando este genocidio desde el primer día, diciendo que es que todos los palestinos son terroristas potenciales o gente de Hamas. Por eso digo que esto era previsible y evitable. Yo en octubre de 2023 ya estaba diciendo que si Europa y Estados Unidos, y nombro Europa también porque es, junto con Estados Unidos, el mayor socio comercial del mundo y socio político y aliado preferencial de Israel, que si no hacían nada, que si seguían en la misma posición de apoyar a Israel, eso que Israel llama derecho a defenderse iba a suponer decenas de miles de víctimas mortales como mínimo. Y había gente que me miraba con cara de ¿pero qué dice esta tía? Bueno, las personas que llevamos mucho tiempo estudiando esto académicamente, periodísticamente y en el territorio, sabíamos cómo iba a reaccionar Israel. Lo que es muy triste es que haya tenido que pasar todo esto para que haya sido inevitable que por fin se descubra ese emperador desnudo o ese elefante en la habitación, que es la complicidad sistemática y el apoyo sistemático de Europa y de Estados Unidos a Israel y el carácter supremacista y colonial de Israel contra la población palestina. Y esto nos lleva a una pregunta, y con esto termino. Hace muchos años recuerdo una noche en Ramallah con gente palestina de una agrupación pacifista que me decían, es terrible, porque cuando el aplastamiento y la opresión llega a unos niveles como los que estamos nosotros sufriendo aquí, a los que estamos sometidos, me decía uno de ellos, y un día me di cuenta de que, claro, lo que te quitan por la fuerza,
le habían quitado su territorio, su casa. Cuando lo único que prevalece es la ley del más fuerte, eso solo lo puede recuperar por la fuerza. Y no lo decía para justificarlo, sino para describir esa realidad. ¿Cómo salir de ese bucle? ¿Cómo salir de ese bucle en el que nos están diciendo que solo la fuerza vale? Y esto no solo se aplica ya para Palestina, porque en el momento en el que seguimos respaldando y facilitando o contribuyendo o mirando hacia otro lado sin hacer nada mientras seguimos teniendo relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, lo que estamos apoyando es la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta. ¿Cómo salir de ese bucle y de esa enredadera? Es algo que va a ser el debate no solo de nuestro presente, sino de nuestro futuro, no solo para Palestina, insisto, sino para el tablero global. Bueno, podemos decir que esta fase en la que estamos ahora empieza el 7 de octubre, después del ataque de Hamás a un festival de música que se estaba celebrando a 5 kilómetros de la valla que divide Israel de la Franja de Gaza. Se habla de 360 muertos, miles de heridos, rehenes secuestrados, cuyo paradero pues aún se desconoce. Es muy loco pensar que este ataque de Hamás era la excusa perfecta que necesitaba Israel para hacer lo que está haciendo ahora. Era la excusa perfecta, sin duda. Claro que sí. Esa es algo que no solo ante este ataque, sino en el pasado ha sido usado por Israel para justificar la perpetuación de sus crímenes de guerra, que no soy yo quien los llama crímenes de guerra o de lesa humanidad y ahora de genocidio, insisto, sino máximos expertos a nivel mundial, ¿no? Evidentemente, de hecho, hay algunas preguntas que siguen sin ser respondidas, pero que la prensa israelí ha desvelado y ha publicado informes al respecto, ¿no? Sobre la dejación ese día del ejército israelí a la hora de llegar a tiempo a algunos lugares, sobre el hecho de que incluso en días anteriores había habido advertencias de que se estaba preparando algo. Esto es un debate que en muchos sectores de la población israelí de ideologías diferentes sigue estando a día de hoy, porque evidentemente ¿cómo es posible que un ejército con tanta capacidad y con el desnivel y la desigualdad militar que hay, ¿no? Porque la población palestina pues no tiene un ejército propio, no hay Estado palestino como tal y no hay un ejército palestino como tal. ¿Cómo es posible que eso ocurriera y ocurriera durante tantas horas y horas y horas? Más allá de que la respuesta del ejército israelí fue la doctrina Hanilla o Aníbal, la llaman así, que es una doctrina de qué hacer para evitar, por ejemplo, que haya rehenes, o qué hacer para evitar que quede alguno de los atacantes vivos o con capacidad para hacer más, ¿no? Y es el aplastamiento masivo, si lo estamos viendo en Gaza. Sí. Pero lo de Gaza no es la primera vez que ocurre. Vimos Beirut 2006, yo estaba allí, o sea, no hubo ningún tipo de buen hacer militar a la hora de esos bombardeos. Como hemos ido viendo en Gaza a lo largo de los años, esta no es la primera masacre que hay de población civil en Gaza. A Israel tampoco le hacen falta excusas. Pero claro, la dimensión de ese ataque sí que le dio una, no sé si perfecta, pero bueno, para ellos muy, ¿no? A ellos les sirve de, bueno, pues ahora voy a arrasarlo todo. Pero no hay excusas, porque en el momento en el que queremos ponernos al nivel de la brutalidad y decir, vamos a la solución es la fuerza bruta, y eso implica que tengamos que asesinar en masa decenas de miles de civiles, o que tengamos que herir y someter al hambre a cientos de miles o a más de 2 millones de personas, como ocurre ahora, pero insisto, antes también había habido otras masacres. O sea, en el momento en el que nos ponemos ahí, mañana pueden venir y bombardear nuestro barrio. O sea, si nosotros compramos que el marco es que si hay un atentado contra población, después de años y décadas que si la respuesta es esta, estamos todos perdidos. O sea, eso nos lleva tarde o temprano a una gran guerra. Sí, a la brutalidad y a la... Sí. Y es muy ingenuo pensar que Hamás no era consciente de lo que iba a hacer Israel después de un ataque así. Bueno, Hamás, yo no estoy en la mente de la gente de Hamás. ¿No eres de Hamás? No soy de Hamás, a pesar de que, fíjate, defiendo el derecho internacional, por lo tanto, en estos locos tiempos que vivimos, a lo mejor alguno, evidentemente, dice que soy de Hamás, en fin. Tenían que saber que la respuesta iba a ser brutal, porque no es la primera vez, no ha hecho falta ningún atentado para que Israel viole los derechos de los palestinos y aplaste masivamente a la gente. Hubo masacres en el pasado, pero no estoy hablando de este siglo. Estamos hablando de que aquí esto
Nada empezó hoy ni ayer. Es decir, en 1947, antes de la declaración de independencia del Estado israelí, las organizaciones armadas sionistas fueron por muchísimas aldeas y pueblos y localidades de Palestina cometiendo masacres y expulsando en masa a la población. Es lo que la población palestina llama la Nakba, el desastre, ¿no? Y hubo una expulsión masiva y limpieza étnica de más de 750.000 personas. En 1947 y 1948. Pero antes de la declaración de guerra de los estados árabes contra Israel, que en realidad lo que fue, hombre, no puede venir aquí cualquiera a decir, pues ahora todo esto es mío, y os expulso en masa y os masacro. Primero vino el plan Dalet. Si se lo ha dicho Dios. Pero tampoco es religioso, porque hay muchos sionistas que son seculares y, o sea, la religión, como todo, puede ser un instrumento para el mal, como también para el bien, depende de quién la interprete y quién la use. Pero cuando hay gente que dice, esto es una cuestión religiosa, no. Eso es una herramienta para un proyecto colonial y neocolonial de apropiación de recursos, de control de rutas a través de las cuales pueden pasar y se puede comerciar con minerales críticos, de dominio geopolítico regional, en el que también tienen muchos intereses algunas potencias europeas, y eso explica la complicidad de potencias europeas a día de hoy con Israel. Pues para eso, bueno, pues la religión puede ser estupenda, y entonces hay un sionismo religioso que dice, esto es nuestro porque hace 3.000 años, podemos interpretar que quizás aquí, etcétera, ¿no? Y de ahí viene el sionismo, que es decir que Israel es un Estado judío de mayoría judía. ¿Cómo mantener esa mayoría judía? Esto es lo que en Israel llaman la cuestión demográfica, que yo he estado en muchas cenas en casas de israelíes ya hace 30 años en las que se habla de esto, porque es un tema que preocupa. ¿Cómo mantener la mayoría judía? Pues evidentemente, como me decía hace ya 25 años Sergio Yagni, un judío israelí antiocupación, pues la única solución es u otra limpieza étnica como otras pasadas, también como la de 1967, como la que estamos asistiendo ahora, o un genocidio. Hay otra alternativa, que es un Estado democrático con igualdad para todos, porque se habla mucho de la solución de los dos estados, pero bueno, no pasa nada por hablar de un solo Estado donde puedan convivir, como convivían los judíos con los palestinos antes de la ocupación, y donde pueda tener todo el mundo igualdad dentro de una democracia. Mira, has mencionado un término, como estamos aquí para ilustrar y para aclarar conceptos, has mencionado el sionismo. En cuanto alguien abre la boca, bueno, le ha pasado a Pedro Sánchez hace unos días, ¿no?, cuando anunció esas medidas que sin duda van a tener un efecto, enseguida, desde la embajada israelí, pues es antisemita, ¿no? Vamos a aclarar la diferencia entre antisemita y antisionista. Bueno, el antisemitismo es el racismo contra los judíos, aunque en realidad los palestinos también son semitas. Y claro, siempre dicen, ¿qué pasa? Que nosotros también existimos, ¿por qué no inventamos otro término? Pero bueno, dice Naomi Klein, judía canadiense y autora de libros y ensayos muy interesantes, que ¿por qué tiene que ser el racismo contra los judíos algo mucho más grave que el racismo contra otros sectores de la población del mundo? Bueno, el racismo es grave siempre, por supuesto contra los judíos, es un problema que hay en todo el mundo. En estos momentos en Europa también asistimos a un racismo contra las personas árabes, musulmanas, contra las personas migrantes y un largo etcétera, y no ahora, sino desde hace tiempo, ¿no? El sionismo es otra cosa. El sionismo es en estos momentos es un proyecto colonial que comienza ya en el siglo XIX, que se idea en el siglo XIX, toma fuerza en 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial a través de la Declaración Balfour, en la que hay un señor que les dice a los colectivos sionistas, tomad, sí, Palestina, que ahora es un protectorado nuestro, pues va a ser vuestra, ¿no? Así, porque es que fue así. Este verano, un inciso muy rápido, este verano estuve en Londres en manifestaciones de colectivos judíos británicos que decían no en mi nombre, y que uno de sus eslóganes era no a la Declaración Balfour, que me hizo mucha gracia porque, claro, como británicos que son, entienden muy bien cuál es el pecado original, ¿no? Yeah. Entonces, eso es el momento de... ¿Cuál era tu pregunta? Aclarar antisemitismo y el antisemitismo. Entonces, el sionismo es, en estos momentos, un proyecto que está diciendo, aquí no caben los palestinos con igualdad. Este territorio es nuestro, hay un proyecto del Gran Israel, y en el fondo es un supremacismo, porque está diciendo que los derechos de la población nativa, que es la población palestina, deben ser aplastados
para que ese territorio sea suyo, esas riquezas sean suyas, e incluso no solo las palestinas. Hay que recordar que los altos del Golán sirios, por ejemplo, también están ocupados ilegalmente por Israel y que incluso hay un proyecto de querer ocupar más territorio, ¿no? El sur del Líbano, etcétera. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Si os llaman antisemitas, decid no, antisionistas. No, y además es que hay muchas voces judías en el mundo que están siendo acusadas de antisemitas por defender los derechos humanos. Es que es un argumento inapelable, o sea, es que es aplastante, ¿no? Pero si nos acusan a veces a nosotros de ser malos españoles, claro. Es que claro. Es un buen ejemplo. Las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez, de las que hablaba antes, creo que se hacen falta alguna, a lo mejor, o te parecen un poquito flojas. A ver, todo paso es necesario. Claro, Europa es un lugar donde pasan cosas oscuras en este momento y creo que tenemos que pensar dónde estamos para entender lo que somos. Y para eso esto es como un cuadro. Si lo miras muy de cerca, pues no lo veis, ¿no? Tienes que separarte un poquito. Entonces, ¿cómo nos pueden mirar desde fuera y cómo podemos ser observados desde fuera? Va a ser muy difícil que el relato histórico del futuro, a no ser que nunca llegue la cordura, que puede ser posible. Bueno, o que tarde en llegar. Pero siempre hay historiadoras e historiadores honestos. Va a ser muy difícil darle tanto la vuelta como para poder ocultar y enterrar el hecho de que durante 23 meses seguidos Europa ha estado del lado de Israel, apoyando a Israel con acuerdos preferenciales, con el acuerdo de asociación comercial, con relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas, varios países de Europa enviando armamento. España también ha mantenido relaciones armamentísticas hasta el día de hoy, con multitud de contratos de compra de armamento a empresas armamentísticas israelíes. Hubo exportaciones al principio, con tránsitos de armas. Todo eso tiene que detenerse. Ahora bien, es muy tarde ya. Bienvenido sea cualquier medida, son necesarias las que Sánchez ha anunciado, pero muchas más, porque hay muchas dudas en la letra pequeña. De momento todavía no se ha aprobado un embargo. Veremos a ver si es integral, que también incluya el tránsito en puertos españoles de armamento. No se van a suspender las relaciones comerciales y tenemos una Corte Internacional de Justicia que lleva más de un año pidiendo a los países del mundo, abro comillas, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación israelí. Ya no hablamos ni del genocidio, a la ocupación. Y tenemos a la relatora de Naciones Unidas pidiendo que se corten lazos hasta que termine el genocidio. Ocurrió con la Sudáfrica del apartheid. ¿Por qué es tan difícil que ocurra hoy con Israel? Esto es donde estamos y tendremos que entender en qué lado estamos. ¿Crees que la actitud de Pedro Sánchez va a ser seguida por otros países europeos? Eso es lo que España tiene que intentar. Ha habido otros países que han adoptado medidas antes. Eslovenia, antes del verano, ya adoptó muchas medidas, entre ellas un embargo integral de armamento. Irlanda y Bélgica también han dado pasos interesantes, pero insuficientes, como los pasos de España son insuficientes, insisto. O sea, se siguen con relaciones comerciales y diplomáticas, no hay sanciones. Hay empresas españolas que están participando con sus proyectos en la ocupación, en los territorios ocupados palestinos a día de hoy. Tienen que ser sancionadas, tal y como obliga la Convención sobre Genocidio, que obliga a los países a prevenir y sancionar. Y prevenir es que cuando hay indicios se adopten medidas. E indicios los hay desde hace mucho tiempo. Algunos hay. La Unión Europea lleva con su acuerdo comercial preferencial con Israel muchísimos años, mientras Israel cometía masacres esporádicas, llevaba a cabo apartheid y ocupación. Por lo tanto, en fin, bueno. Bueno, tú publicaste un reportaje el año pasado en el diario.es, aquí le vamos, El Pequeño País, donde contabas cómo España utilizaba la base de Rota para transportar armas a Israel. El gobierno sigue insistiendo en que ya no va a mandar armas a Israel, es una de las medidas que anunció Sánchez el lunes, pero sabemos que esto va a seguir pasando. ¿Se puede hacer algo con respecto a lo que pasa en las bases? Se puede intentar, como mínimo. Pero lo que se ha anunciado es que el convenio con Estados Unidos con respecto a las bases estadounidenses en nuestro territorio va a seguir igual. Creo que esta es una buena oportunidad para replantearnos dónde estamos con respecto a Estados Unidos, con un señor como Trump gobernando Estados Unidos, con un gobierno autoritario que lleva muchos años cometiendo crímenes de guerra y aplastando a población en el mundo con bombardeos. Yo estuve en Irak en 2003 bajo las bombas, soy testigo directo del asesinato de José Couso. Nada empieza hoy. Todas esas impunidades han conducido a este momento en el que estamos, y también es un buen momento para replantearnos qué es la Unión Europea y qué pintamos en la Unión Europea. Es decir, creo que es, por supuesto, si no es en medio de un genocidio, ¿cuándo nos vamos a replantear
una posición de complicidad con las políticas de Washington y de seguidismo, de sumisión y de colonia de Washington, como está ocurriendo actualmente con la posición europea en el mundo? ¿Cómo explicas tú la diferencia de trato respecto al conflicto de Rusia y Ucrania? ¿Por qué Rusia, a los 10 minutos, ¿no?, como decía el otro día Carreño, se le prohíbe participar en Eurovisión, participar en cualquier tipo de evento deportivo, tal? Y con Israel es como, bueno, hombre, tampoco, ahí están jugando el Eurobásquet, luego hablaremos de la Vuelta Sionista a España, en fin. ¿Por qué esa diferencia de trato? Porque estamos ahí. Es que esto entronca con nuestra anterior pregunta, porque estamos posicionados ahí por una cuestión geopolítica, pero que además a España no le interesa mucho. O sea, porque es que va contra nuestros propios intereses y contra los intereses de Europa. Es decir, el seguidismo de y el sometimiento de a las políticas estadounidenses por parte de Europa no le interesa a Europa, por muchas razones, ¿no? A lo mejor le interesa a los señores que tienen determinados puestos en Europa y que pues probablemente se van a enriquecer con ello, ¿no? Sí. Hay un doble rasero, hay una hipocresía brutal, y lo de Rusia demuestra que si se quiere, claro que se puede. Cuando nos dicen que no se puede, es algo terrible, porque además eso es abrir el campo a la extrema derecha. Si tú estás diciendo que no se puede aplicar los derechos humanos, el derecho internacional, e intentar un mundo mejor para la gente y para todos, ahí es donde va a triunfar la extrema derecha. Y llevamos abonando ese campo muchísimos años, con discursos además también por parte de muchas instituciones europeas, ¿no?, que de alguna manera hacen guiños. Yo recuerdo cuando en la cumbre de la OTAN de 2022 ya se denominó la migración como amenaza híbrida que requería un aumento del gasto militar. Le estás comprando el marco a la extrema derecha. ¿Qué estás diciendo? Que las personas migrantes, que muchas veces además huyen de guerras provocadas por Occidente y de lugares donde enviamos armas, que esas personas son una amenaza híbrida y que necesitamos aumentar el gasto militar contra ellas. Ojo, porque es que ahí necesitamos rearmar un discurso con muchos derechos humanos, mucho derecho internacional, mucha sensatez, porque lo que hay enfrente es algo muy peligroso. Los youtubers que se van a Andorra, eso sí que es una amenaza híbrida. Inmigrantes muy peligrosos. Estamos en un momento en el que la derecha, claro, hablabas tú de los marcos que le compramos a la derecha y a la extrema derecha. La derecha ha convertido posicionarse en contra de un genocidio en algo que es prácticamente el comunismo, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la famosa Agenda 2030, ¿no? Que tú lo lees y dices, bueno, pues parece razonable esto, ¿no? Pero si la apoyas eres un loco comunista y tal. Y mi pregunta es, ¿hay que ser de izquierdas para estar contra el genocidio en Palestina? Hay que ser buena gente para estar contra el genocidio en Palestina. Y además las propias encuestas demuestran en muchos países de Europa que hay gente que votó en algún momento de su vida o incluso en las últimas elecciones a partidos que no eran de izquierda y que están en contra del genocidio. Hay que tener sensatez y ser buena gente, y con eso vale. Pero fíjate, ahora que hablas de la Agenda 2030, nos hemos olvidado ya de ella, ¿no? Tenía una serie de objetivos muy necesarios y muy sensatos, pero después también ha venido una ola belicista que ha jaleado la vía de la guerra presentada como inevitable y como única posible, ¿no? Y la ola del rearme, y nos estamos olvidando del discurso que defienda que siempre hay otra salida posible, que tenemos que evitar la guerra porque en la guerra siempre pierden los pueblos y la gente, y que siempre hay otras herramientas. Después de esto, pero ya, ayer, teníamos ya que haber fortalecido esa pedagogía, esos discursos y esas herramientas con los derechos humanos y el derecho internacional encima de la mesa y la capacidad diplomática. No es tan difícil. Yo creo que la Agenda 2030 lo primero que necesita es un cambio de nombre, porque ya está tan manoseada. Estamos en 2025 y fíjate. Claro, sí, ya más quedan 5 años y que parece que no. ¿Te gusta el ciclismo? Bueno, alguna vez lo he visto. Me gusta la bici, me gusta andar en bici. Supongo que estarás siguiendo con fervor, ¿no?, la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué te parece la respuesta de gran parte de la población española a la presencia del equipo Israel Tech? Me parece una respuesta muy digna, muy a la altura. Es la respuesta que tenían que haber dado los estados europeos ante la participación de la representación israelí en cualquier competición deportiva y en cualquier concurso como Eurovisión. Estamos viendo cómo a día de hoy Israel, que por cierto no está en la Unión Europea, no está en Europa, sigue siendo como invitado privilegiado en un montón de competiciones, de concursos. Con buenas canciones a veces te diría. Y de eventos, y era absolutamente necesario. Es que además, cuando la gente está haciendo eso, no solo
está defendiendo el derecho internacional, está defendiendo nuestros propios derechos, porque si no reaccionamos ante eso, se normaliza y se naturaliza cosas muy graves. A mí me alegra mucho que desde el mundo del deporte y también desde el periodismo deportivo haya habido gente que haya dicho lo que había que decir, ¿no? Y fíjate, al mismo tiempo, esto merece una reflexión, porque tenemos el derecho internacional y a las Cortes de la Haya, las Cortes Internacionales, la de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, dando herramientas a la política, a los gobiernos, a los estados, pero no se están usando esas herramientas. Es decir, a día de hoy, con las herramientas del derecho internacional, por supuesto que se puede sancionar la presencia de representación israelí en competiciones de este tipo, ¿no? Y sin embargo, vemos las sanciones van a gente que ha protestado con multas o con arrestos, ¿no? Sí, además bastante violentos. Para proteger, para seguir protegiendo que esté la representación israelí en la vuelta. Da una brizna de esperanza. Es decir, la solución para ti pasa más por los dos estados, por un estado único, como hablábamos antes. ¿Alguna otra propuesta? La solución, para mí, la solución ideal, evidentemente, es un Estado único con igualdad para todo el mundo. No puede ser que desde Europa se hable de las bondades de la igualdad y de la democracia y se sea incapaz y no haya valentía para decir por qué eso, por qué tiene que haber, ¿qué es eso de un Estado solo católico, ¿no? O un Estado de supremacía católica, ¿no? O qué es eso de un Estado de supremacía musulmana. Bueno, ¿qué es eso de un Estado de supremacía judía, ¿no? Entonces, para mí lo ideal es un Estado donde quepa todo el mundo, donde la gente nativa que nació y creció en su tierra, al igual que sus abuelos y sus tatarabuelos, pueda vivir allí y pueda vivir sin ser aplastado, sin ser discriminado, sin ser sometido a un sistema de segregación. Has hablado de esperanza y es una palabra que tenemos que tener en la boca en estos días y en estos tiempos. Angela Davis, tuve la suerte de comer un día con ella este verano, como sabéis, académica y activista contra el racismo en Estados Unidos, dice que son tiempos en los que se necesita la esperanza como disciplina, no desde la ingenuidad. Yo he visto crímenes de guerra y cosas terribles que, siendo muy joven, pues muchas veces me obligaron a preguntarme cómo seguir, cómo creer en la humanidad después de eso, ¿no? Pero precisamente antes del verano estuve con Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados, y fue una noche larga, hablando mucho, ¿no? Y ella decía, en todos estos meses, y en estos 23 meses me he encontrado con muchos seres de luz en todo el mundo. Y hay una cadena internacional de gente que está a la altura, que es muy consciente y que entiende qué está pasando y qué repercusiones puede tener además para todos en el mundo, que estamos juntos. Y es como un gran camino de luz enfrente de la oscuridad del genocidio. Y lo decíamos no desde la ingenuidad, lo decimos desde el convencimiento de que precisamente en los momentos más oscuros se necesita esperanza y se necesita recordar que siempre hay cosas que hacer y que siempre se puede hacer algo. Nos lo demuestra la propia historia, el conocimiento histórico. Ha habido épocas en el pasado más difíciles aún que esta. Y si no hubiera habido gente a la altura, movilizándose, atreviéndose a hablar, actuando y organizándose, quizás hoy tú y yo no estaríamos hablando aquí. Al hilo de esto, yo estoy un poco de acuerdo con esa teoría de Mauro Entrialgo de que ahora mismo está triunfando el malismo, ¿no? Entonces hablabas tú de seres de luz, de gente que eso enseguida se parodia, enseguida se satiriza con eso, con malismo, ¿no? Porque ahora lo que se lleva es ser malo. Y en esta onda, pues fíjate, el tuit famoso de Santiago Abascal hace poco, diciendo, hay que hundir ese barco de negreros. ¿Cómo luchamos contra eso? Porque se están haciendo, en el caso, es muy concreto y nos vamos del tema, en el caso de Vox, se están haciendo con los barrios, con gente que está desesperada, que no tiene acceso a una vivienda, que lo pasa mal para llegar a fin de mes. Y eso que caricaturizan ellos, ¿no? Que vosotros los de la izquierda hablando desde vuestras casas y mansiones de Galapagar, pues claro, bien. Es muy difícil. ¿Cómo hacemos eso? Te estoy pidiendo una... Esto da para 3 programas, pero primero, con mucha pedagogía, falta cultura política.
Sí. La política es todo. O sea, vas a comprar el pan por la mañana y ahí ya hay política, porque hay una transacción. Pero incluso en cualquier relación humana hay política, ¿no? Y hay muy poca cultura política, tanta que hay gente que piensa que está apoyando discursos o partidos políticos que van en contra de sus intereses. Eso es increíble. A mí eso me parece... O sea, pero bueno. Entonces creo que se necesita introducir menos hipocresía en los debates públicos y más atrevimiento. Si no hay atrevimiento para explicar determinadas cosas, para abordarlas y para defenderlas, vuelvo a lo de antes, va a triunfar el marco y el discurso de la extrema derecha. Entonces hay que atreverse a abordar eso, ¿no? El buenismo, claro, es muy fácil ridiculizar el buenismo cuando estamos en esta burbuja en la que todo parece un videojuego sin consecuencias. No hay consecuencias. O sea, es como si hoy elijo el personaje azul y mañana el blanco, y da igual todo, ¿no? Y hoy elijo un posicionamiento y mañana el contrario y no tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Lo que pasa que hay muy pocas veces en que las consecuencias son en tiempo real. Y parece que si no son en tiempo real, no entendemos que lo que pasa mañana es una consecuencia de lo que pasó hace 20 años. Entonces, por un lado, creo que hay que subir el nivel de los debates en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social y se están normalizando muchos discursos. Vemos debates en los que parece que lo que se debate es si los derechos humanos son buenos o malos. Sí. Bueno, pues eso hay que acabar con ello y ridiculizar a esa gente que está defendiendo el malismo, que el malismo es yo me lo llevo crudo, te utilizo a ti, que eres el penúltimo de la fila, para que yo me lo lleve cada vez más crudo y ya está. Eso es la realidad que estamos viviendo con ese tipo de discursos a día de hoy. Vamos muy tarde, insisto. O sea, antes hablaba del tema del racismo institucionalizado en muchos lugares, no solo en los sectores de la extrema derecha. Todo eso va a costar mucho deshacerlo, ¿no? Así que necesitamos mucho atrevimiento. Lo estamos viendo en lugares ya, ¿eh? Sí, ojalá, pero claro, es que me estaba viniendo a la mente pues esas televisiones privadas que organizan esas mesas de tertulianos donde ponen al mismo nivel a la extrema derecha diciendo unas barbaridades terribles que a gente defendiendo pues, las cosas obvias. Y me estaba acordando también cuando hablabas de los votantes arrepentidos de Milei. Claro, es que has votado al que te va a poner la soga. Claro, pero como había chascarrillos en favor de Milei en su momento, pues consideraste que, bueno, pues venga, voy a probar, ¿no? Y ahora se están viendo los resultados y se verán más resultados. Y en esos platos que tú dices, eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo. No, viene ya, claro. Yo recuerdo con los primeros atentados de París, como hubo 6 señores que, por cierto, no tenían ni idea de lo que hablaban del mundo musulmán y árabe, y además confundían árabe con musulmán, uno de ellos diciendo en prime time que es que los árabes llevan en su ADN la incapacidad de integrarse en Europa y la falta de voluntad de integrarse, y que no eran como otros. Y no pasó absolutamente nada y ese señor siguió teniendo asiento privilegiado y sigue teniéndolo a día de hoy. Eso es imperdonable, y si algún día llega a la cordura también va a tener que haber historiadores honestos que subrayen el papelón y la responsabilidad de un cierto periodismo que ha legitimado, incluso aplaudido todo esto. Afortunadamente hoy quedan pruebas de todo, ¿eh? O sea, ahí está. Afortunadamente, pero hay que recopilarlas y... Sí, hay que catalogarlas, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un momento de tu faceta periodística, corresponsal de guerra, lo cual te une inevitablemente con Pérez Reverte. A mí no me gusta ese término de corresponsal de guerra. Siempre digo que... bueno, no sé, a ver... Corresponsal de paz. Corresponsal de paz. Sí. Hay una historia que he contado alguna vez, en 2003, antes de la invasión y ocupación ilegal de Irak. En Bagdad, estando varios periodistas de varias nacionalidades una noche reunidos en el Hotel Al-Rashid, antes de trasladarnos al Hotel Palestina, en la que, bueno, pues a mitad de noche ya algunos con más cervezas de lo normal empezaron a decir que ¡qué aburrimiento! Porque llevábamos allí meses, ¿no? A ver si empieza ya la acción, la adrenalina. Y yo... Todos tíos, me imagino. No daba crédito. Sí. Y me giré a un buen amigo mío y un buen periodista, ¿no? Que sigue siendo un gran amigo a día de hoy, y le dije, joder, esta gente no se da cuenta de que la mayor noticia y el notición que podríamos contar aquí es que en el último momento se para esta barbaridad que va a ocurrir y que va a abrir la caja de los truenos en toda la región y más allá, y que el no a la guerra triunfa. La voz de los pueblos
es escuchada y gana la diplomacia. Y quisimos brindar esa noche por poder ser corresponsales de paz allí en Bagdad. Y yo desde entonces, todas las coberturas que he hecho, todas las guerras que he cubierto, todos los conflictos, voy con la voluntad de poder ser corresponsal de paz, no desde la ingenuidad, pero sí desde la conciencia de que tengo la obligación de dar a mi relato una cultura de paz y de derechos humanos. Pero eso igual tendría menos audiencia. Todo depende, ¿eh? ¿No? Todo depende. Claro, a ver, si vamos a lo fácil, pues habrá gente que piense que nada como la espectacularización. Claro. Y lo que tú decías antes del videojuego, si es que acuérdate de la guerra de Irak, la estábamos viendo desde aquí, veíamos lucecitas verdes. Esa fue la primera guerra del Golfo, sí, en 2003, perdón, pero sí. No, pero bueno, yo he visto en muchas guerras como hay gente que se pone el casco y el chaleco en un momento en el que no estamos en peligro y que cuando se enciende el pilotito le da $5 a alguien y le dice pega un par de tiros y entonces dices que eso es la espectacularización, ¿no? Creo que se puede contar las guerras de otra manera, cada vez más ese relato que de alguna manera mitifica la guerra, ¿no? Y el corresponsal intrépido, claro, valiente, que muchas veces parece que la noticia es él y no otro, la testosterona. Yo recuerdo que después de Irak, a la vuelta, en una conferencia hubo uno que dijo, es que a mí la guerra me la pone dura. Sí, bueno, creo que eso ya sería insostenible, ¿no? Ya, vamos poquito a poco, muy poquito a poco, bueno, al menos insostenible en algunos sectores. Y esa espectacularización que invita al espectador a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas como si estuviera viendo una peli de acción entretenida es muy peligrosa porque la guerra es terrible, tiene consecuencias muy a largo plazo y la guerra está en las casas, en las morgues, en los hospitales y deja a poblaciones enteras heridas durante muchas generaciones. Te voy a hacer una pregunta ahora que es que de verdad si no nos dan el Pulitzer o algo después de esto. A ver. Al final, ¿cómo se puede hacer periodismo más libre dependiendo, como dependemos, por ejemplo, en esta casa, de patrocinadores, de bancos, de empresas muy potentes o de que te compre Jeff Bezos, por ejemplo? Tú me tienes que dar una sección y tengo que venir a desarrollar esto. Vaya preguntones que me estás haciendo, tío. O sea, Olga, cuando quieras, gratis. Bueno, me lo voy a pensar entonces. Vale. No, es una gran pregunta, ¿no? Con honestidad y con valentía y asumiendo el precio y las consecuencias. Está el periodismo de la vida fácil, que es guay, ¿eh? No, vamos, es el mejor. Y tiene grandes recompensas. Y está el periodismo más duro. Aquí en Europa de momento no matan ese tipo de periodismo, sabemos que en otros lugares sí, como en Palestina, que llevan asesinados más de 260 periodistas y que tampoco empezó hoy. Yo era muy amiga de Shirin Abu Akleh, que fue asesinada por el ejército israelí en 2022 en Cisjordania, y no pasó nada. La impunidad de ayer es la impunidad de hoy. Y ese precio, bueno, pues aquí en Europa hay periodistas multados, hay periodistas que en algunos países son arrestados, que son castigados, que no son invitados a ningún lugar para informar o para hablar o para analizar, pero que aún así siguen y saben que esto es una carrera de largo recorrido y que no hay que rendirse. Y que vas a pagar las consecuencias, además. Sin duda, pero ¿para qué te hiciste periodista? Creo que es una gran frase. ¿Para qué te hiciste periodista? Pues me temo que no sé si las facultades de periodismo han venido bien en algunos aspectos, porque han dado la sensación de que al final cualquiera, incluso no teniendo la vocación, puede ser periodista o incluso transmitiendo la imagen de que esto es para ahora ya no salir en la tele, sino hacerte un canal de Twitch y tener muchos suscriptores y entrevistar a Casillas, quiero decir. Sí, lamentablemente esa percepción por parte de mucha gente existe. También hay mucha gente joven, yo voy a veces a las facultades a dar clases, talleres o tal, y también te encuentras a gente como muy consciente y muy preocupada y queriendo abordar el periodismo con esa responsabilidad. Nunca en ninguna etapa histórica ese tipo de gente ha sido masiva, pero es la que siempre ha sido capaz de arrastrar a otra y de terminar abriendo los ojos y llevando los periodos históricos hacia un determinado lugar cuando triunfa el bien, ¿no? Bueno, es la que sale ahora esa gente en los libros de texto y en las enciclopedias. Sí, claro. Que muchas veces en su momento, pues evidentemente no estaban disfrutando de esa vida fácil. Y otros muchos siempre van a ser anónimos y lo tenemos que saber. También.
Cada uno que lo hable con su conciencia. No quiero entrar en el morbo ese de bueno, cuando has estado en guerras, no sé, momentos que hayas temido por tu vida, porque obviamente estás temiendo por tu vida todo el rato allí. Habrá momentos más tranquilos, menos tranquilos, pero estás en un sitio peligroso. ¿Tú crees que ahora, con toda esta significación que estás haciendo pro-Palestina, Pro derechos humanos, diría yo, ¿eh? Bueno, o sea, a mí, porque ahí ya, cuidado, que eso hay gente que lo puede, por supuesto, con la población palestina, pero es que apoyar a día de hoy la población palestina es estar con los derechos humanos. Sí. ¿Temes consecuencias? Es decir, porque Israel es muy poderoso. ¿Tienes el Pegasus ya en el...? Pues no lo sé. No, hay otra gente que está asumiendo muchos más riesgos, ¿no? Por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese. Bueno, pues yo creo que es que ni pienso en ello. No sé. Pero mira, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco, ayer o antes de ayer, el PSOE, ¿no? Toda esa filtración de datos personales, bueno, todos se lo achacamos a Israel, evidentemente. Sí, pensé que me hablabas también de la flotilla, que ha sido atacada. Sí, claro. Ayer entrevistamos a Carlos de Barrón, que es un ex compañero nuestro que está allí, y nos lo contó. Sí, por supuesto, esa gente se expone a un riesgo, pero los que estáis aquí también. Sí, bueno, pero es que si no, ¿qué? Ya. No sé qué más decirte al respecto, porque es que no pienso en ello. Supongo que, bueno, evidentemente... si te dan sustos, como por ejemplo ha ocurrido ahora en este barco de la flotilla, veremos, o si matan a amigos, ¿no? Como a Shirin Abu Akleh en 2022 por hacer su trabajo, periodismo, pues te piensas muchas cosas. Pero la otra opción es peor. La otra opción es no soportarte a ti misma o a ti mismo, ¿no? Al menos en mi caso, entonces no. Dormir regular, ¿no? Dormir regular, sí. Nos hemos pasado ya del tiempo, evidentemente. Hay gente que quiere hacer otros programas aquí menores, entonces he dejado para el final, yo creo que la pregunta más complicada, que ni siquiera va de mi parte. A ver, yo soy de Salamanca y te la podría hacer, pero esta me la ha escrito, por supuesto, pues Marina Lobo, y yo te la hago y ya está. Y de verdad yo no me quiero pringar. A ver. ¿Cuál es tu postura respecto a la autodeterminación del Reino de León? Bueno, solo voy a decir que León es una tierra muy especial, a la que amo, donde nací, de donde es toda mi familia paterna y materna, y que la quiero mucho. Y que si me das una sección, respondo a eso. No, pues ahora príngate. Pues no lo sé, llevo 2 años pensando en Palestina y te juro que no sé. No has tenido tiempo, ¿no? Claro, si no lo saben ni allí, ni en Castilla. No, creo que León está muy castigado en muchos aspectos y que tiene derecho a reivindicar pues muchísimo más, por supuesto que sí. Hombre, no deja de ser una comunidad artificial, Castilla y León. Totalmente. Hay muchas cosas que todavía estamos viendo a día de hoy que son consecuencia de la impunidad del franquismo y de cómo se gestionó eso posteriormente, ¿no? Y de decisiones que hubo a posteriori. Y lo de León también tiene mucho que ver con eso. Sí. Va a tener que venir otra vez, ¿eh? Muchísimas gracias, Olga Rodríguez. Ahora te voy a hacer otra pregunta, que ya sí de verdad es la última, pero que esa ya va para nuestros suscriptores premium, los que pagan 9,99 al mes, no sin antes regalarte, como a todos los invitados que vienen por aquí, esto, que es, espero que te guste, lo puedes sacar, no pasa nada, es bueno, un pequeño detalle del programa, una qué bonito. botella de vino de hora 20 y pico, que está muy rico, la verdad, es un vino de toro joven muy bueno. Que veniros a casa y nos lo tomamos todos. Pues vamos, no, todos no, voy yo. Venga, vale. Y ahora ya sí, la pregunta premium, la pregunta que solo podréis ver los suscriptores de hora 20 y pico. Olga, ¿por qué dejaste la SER? Pues ser malos. Buenas noches, colegas. Toma 1. Y espero que única. Voy bien. Te estás riendo. No me estoy riendo, te estás riendo tú. Has hecho así. Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.